Hola, soy Iván Cuevas y hoy vamos a hablar de la literatura asturionesa de guión. La literatura é algo inherente a todas as lenguas. Neste sentido, na asturionés existe literatura dende que nace a lengua, como en cualquier outra. Existe unha literatura de corte popular, tradicional, que se transmite principalmente de maneira oral, pero non é eso de lo que vamos a falar hoy. Vamos a falar de la literatura de autor, de la literatura que se transmite principalmente de maneira escrita. E unha literatura que se desenvolveu menos en guión que en outros territorios del asturionés, pero eso non significa que non haya cuestiones e fechos para armar unha historia desta literatura. Unha historia que, contra o que podamos pensar, naz bastante ceo. Naz na Edad Media. Sabemos que na Edad Media ya debió haber literatura asturionesa e sabémoslo fundamentalmente por dos textos. Un é la disputa de Helena y María e o outro é el poema de Alfonso Enceno. Son dos textos que non llegan hasta nos asturionés, non llegan nunha mestura de asturionés e castellano, pero que existen razones que apuntan a que la lengua originaria de esos textos sería asturionesa. Lo contrario pasa col libro Alexandre, contra lo que se dixo alguna vez. El libro Alexandre probablemente tenga una base lingüística rioxana, y los ionesismos que tenemos en una de las copias deben deberse al copista Xoán Lorenzo de Astorga. Acabada la Edad Media, tenemos que falar del sallagués literario. El sallagués literario é una modalidad lingüística na que se expresan los pastores de ciertas obras en lengua castellana entre los siglos XV y XVII. Y é importante destacar que el sallagués literario non se corresponde col sallagués real de los habitantes de Sayago. Estamos ante una lengua remedada, imitada, construida en el castellano, que tendría que ver más con la lengua que aparece también en aquella domina en ciertos villancicos popularizantes que imitan a los arrieros maragatos o a los llabriegos asturianos. Pero con todo y con esto, el sallagués literario é importante porque existen por lo menos dúas composiciones que sí podríamos distinguir como lingüísticamente asturionesas. Trátase de dúas redondillas, las dúas publicadas en Salamanca, y las dúas nunha variedad lingüística que non sabemos si se corresponde con Salamanca o con Sayago, pero que lle dunha zona que agora ya estaría castellanizada. Estas dúas redondillas son la primera de Gómez Suárez de Figueroa y está publicada en el 1610, y la segunda de Manuel Herrera de Gallinato, publicada en el 1629. ¿Por qué es importante saber si estas redondillas están exactamente en asturionés o no? Bueno, por dúas razones. La primera, que están publicadas porque ganaron concursos. Entonces probablemente podría haber otra literatura asturionesa que non llegara hasta nós porque non ganó ningún concurso. Y la segunda, que las dúas son anteriores al pleito entre Oviedo y Mérida por la posesión de las cenizas de Santa Eulalia, de Antón de Mari Reguera, que se considera normalmente la primera obra conservada en asturionés. Pero si la obra de Mari Reguera inició una literatura que va a ser continuada en Asturias, en guión non pasa lo mismo. De hecho, en el siglo siguiente, en el XVIII, no conservamos absolutamente ningún texto, y en el XIX muy pocos. Del XIX tenemos, por ejemplo, las cartas a Gallardo en dialecto baviano, tenemos una traducción de la parábola del fillo pródigo de Juan Bautista d'Antín. Sabemos que existió alguna cosa en prensa, como un texto que se va a publicar en el próximo número de Añada, y alguna literatura popularizante, como la de Manuel Cosmenfeito, del que nada más conservamos una composición, o la su hermana María Cosmenfeito, de la que no conservamos nada. También quizá ves alguna obra de teatro popular que llega hasta nos, podría remontarse hasta el XIX. Pero en todo caso lle muy poca cosa, sobre todo comparado con que en Asturias y en Miranda neste siglo van a nacer los primeros volúmenes publicados en asturionés. En Asturias la colección de poesías en dialecto asturiano y en Miranda las froles mirandesas.
En cambio, en Gion vamos a tener que esperar hasta 1907 para ver publicados los cuentos en dialecto leonés. Hola, buenas. Soy Ricardo Escobar, ilustrador y miembro de la Asociación Cultural Faceira, y espero que estéis disfrutando del episodio, que por cierto, y siento decirlo, ya el último. Así que güey, vos decimos adiós. Y decir adiós es una cosa a la que en Gion, que ya de tierra de inmigrantes, estamos más que avezados. Antaño la xente facía las Américas, güey, non fai falta dir tan lluense. Unos pasan el puerto, camín de Asturias, outros van para Barcelona, a mayoría cuelle el camino Castilla, dirección Madrid. Y es que aquí se nos juntan dos dinámicas distintas de despoblación. Por un lado, la más general de todo el interior, pero por otro lado, el del noroeste peninsular, que vuelve a ser el Finisterre, el último requeixo de Europa. En fin, que lleva un problema complejo, para que no hay solución fácil, ni remedios mágicos, pero también es verdad que sin tener políticas propias estamos atados de pies y manos sobre lo que podemos hacer. Bueno, como os decía, ya el último episodio, prestaríamos por la vida que hayáis aprendido mucho sobre la nuestra cultura, y que todo eso sirva de revulsivo para lluitar por quedarse en la tierrina, por no tener que marchar. Y para los que están fuera, para que vuelvan a apostar por ella, a volver. Así que mejor que dicimos adiós, vamos a decimos hasta luego. El origen de los cuentos en dialecto leonés tenemos que buscarlo en la investigación lingüística de Ramón Menéndez Pidal. Ramón Menéndez Pidal, cuando está haciendo el dialecto leonés, escribe a Emilio Bardón Sabugo para pedir informaciones sobre la fala riberana, y acaba solicitando hoy que escriba unos cuentos para ilustrar esta variedad. Los cuentos escribirá el sobrín, Caetano Álvarez Bardón, y van a ser la base de la primera edición de los cuentos en dialecto leonés. Los cuentos en dialecto leonés y un libro importante por varias razones. Para empezar, y el primer volumen publicado en Asturiones de Gion. Además de ello, y la primera vez que en la literatura se usa el glotónimo ionés con una voluntad integradora. Y por último, va a ser el libro de todos los territorios de fala asturionesa con un mayor número de ediciones, tiene por lo menos 7. Además, a partir de la edición del 1955, a los cuentos de Caetano Álvarez Bardón súmanse fragmentos de otros autores como Emilio Bardón Sabugo, como César Morán Bardón o como Juan Bautista Dantín, del que ya falamos antes. Con los cuentos en dialecto leonés parece que podía empezar una literatura asturionesa continuada en Gion, pero no va a ser el caso. De hecho, bueno, los primeros años del siglo XX lo que vamos a tener y es principalmente literatura costumbrista, en la que se introducen ionesismos o diálogos en asturionés. Así, por ejemplo, la novela Entre brumas de José Aragón Escaecena, en algunos poemas de Nicolás Benavides Moro o en textos publicados en revistas como Vida Leonesa. De esta manera, la literatura ionesa llega muy débil al estallido de la Guerra Civil y no va a resistir nada bien esa corriente afaradora de castellanización y centralismo que va a significar el franquismo. De esta manera vamos a tener muy poca cousa recollida en el franquismo, aunque a modín empiezan a aparecer algunos textos vinculados a la investigación lingüística, como los presentes na tesis de Guzmán Álvarez, El habla de Babilaciana, o na de Ángel Fernández González, El habla y la cultura popular de Oseja de Sajambe. ¿Significa esto que no hubo otra literatura asturionesa en Gion durante el franquismo? Probablemente no por dos razones. La primera es que sabemos que algunos de los textos posteriores pueden remontarse por lo menos hasta los años 60.
y la segunda, que algo tenía que existir para justificar el despertar de una literatura comarcal que vamos a tener al rematar el franquismo. Efectivamente, a finales de los años 70, primeros de los 80, vamos a tener una serie de focos de una literatura de corte popularizante, muy centrados en los temas locales y muy apegados a las falas tradicionales de los sitios. El foco más importante va a estar situado en el noroeste de la provincia de Guión, en comarcas como Bavia, Palacios o Chaciana. Trátase de autores vinculados a la revista El Calecho, y entre los que destacan especialmente dos, Eva González y Roberto González Quevedo. Eva González es una autora de corte tradicional que parte de los temas populares, pero los eleva a unos nuevos niveles de calidad, mientras que el seu fillo, Roberto González Quevedo, lo que va a hacer es explorar nuevas temáticas y nuevas formas de una literatura más moderna en consonancia con lo que estaba pasando en Asturias en ese momento con el surdimiento. No son los únicos autores, existen otros como Emil C. Núñez, como Melchor Cosmen, como Severiano Álvarez o como Francisco Javier González Banfi. También podemos hablar de un foco cepedano alrededor de la Asociación Cultural Rey Ordoño I, en el que podemos destacar sobre todo a Gumersindo García Cabezas y los seus poemas en cepedano. Por último, va a haber otros focos ya menos importantes, por ejemplo en el Biercio o en Aliste. Estos autores van abriendo nuevos espacios geográficos para la literatura asturionesa y dando continuidad a una literatura comarcal que en realidad llega hasta los nuestros días con autores como Teodora Barrio. Y esta literatura comarcal probablemente no recibió la atención que merecía por parte de los estudios de la nuestra literatura. Probablemente el ionesismo cultural tuvo un papel en el despertar de la literatura comarcal, en el sentido de que la mayor reivindicación de la lengua pudo ayudar a que más personas rompieran los estigmas y empezaran a usarla públicamente, y que el mayor número de estudios sobre el ionés pudiera dar visibilidad a esta literatura que, como decíamos, probablemente ya existía primero. Pero va a ser a partir de los años 90 cuando el ionesismo cultural tome de alguna manera el timón de la literatura ionesa. Y en esta época, cuando empiezan a nacer las primeras asociaciones de reivindicación lingüística, que además empiezan a establecer lazos con Asturias, donde ya está bastante avanzado el surdimiento con una literatura moderna y con un modelo de lengua supradialectal. En este sentido tiene especial importancia el volumen Cuentos de Guión, editado por una editorial asturiana, pero que parte del entorno de la Asociación Facendera pola Llengua. Este libro xunta autores de generaciones más viejas con otros más nuevos como Héctor Xil o como Abel Pardo, que usan nuevas formas y temáticas y que además empiezan a buscar modelos de lengua supradialectales, bien sean basados en el asturionés occidental, mayoritario en Guión, o incluso en el asturionés central que se usa principalmente en Asturias. También podemos hablar de la asociación La Calella, que organiza una serie de concursos literarios abiertos a todo el dominio, pero que tanto ellos como los libros de obras premiadas van a servir de escaparate a toda una serie de autores ioneses. Por último, podemos hablar de la asociación Concello Xoven, que va a abrir una nueva vía con un modelo de lengua supradialectal, pero que da la espalda, que es excepcionista al resto de territorios del dominio. Este modelo non va a tener demasiado percorrido literario, el su principal exponente y el libro Cuentos del Sil, pero sí que es verdad que todavía lo usan algunos escritores, aunque de manera muy minoritaria. Ya llegado el siglo XXI, podemos destacar especialmente dos fechos. Un y el nacimiento de la Asociación Cultural Zamorana Formiento, que a través de la súa revista El Llumbreiro va a vehicular la aparición de toda una serie de escritores nasturionés de Zamora, entre los que podemos destacar, por ejemplo, a María José Zurrón del Estal
o a José Alfredo Hernández. También a primeros de los 2000 nace en Nestorga, de la mano del escritor asturionés Xosé Vega, la editorial Libros Filandón. La editorial Libros Filandón va a ser la primera editorial centrada exclusivamente na produción de libros asturionés en guión. Y es verdad que tiene una vida curtia, pero da tiempo a establecer una serie de fitos como la publicación de la primera novela guionesa, La breve historia d'un gamusinu, del propio Xosé Vega, o del primer libro asturionés de Zamora, Las yogas carballesas, de Juan Andrés Soria de Rueda. Por último, en esta domina también se publica el primer volumen teatral asturionés de guión, Sentir in un sentir sentire, de Fran Allegre. ¿Cuál es la situación güey de la literatura asturionesa? Bueno, podemos decir que ya una literatura pequeña, modesta, pero que en contraposición a lo que pasaba hay unas cuantas décadas, ahora ya podemos hablar de una literatura constante, continuada. Existen una serie de autores y una serie de asociaciones y editoriales que, si bien no están dedicadas exclusivamente a la producción de literatura en asturionés, sí que están abiertas a ello. Podemos destacar algunas, como por ejemplo el Club Xeitu de Bichablinu, que tiene publicado autores como Eduardo Carbajo, como Manuel Gancedo o como Eva González. Podemos hablar también de la asociación Faceira, que se tiene dedicado más al ensayo, pero también publicó ficción, por ejemplo, de Nicolás Bartolomé Pérez y Ricardo Escobar, o de Xairu López. Y podemos hablar, por último, de la Cátedra de Estudios Leoneses de la Universidad de Guión, que publicó libros de Guadalupe Lorenzana o de Francisco Javier González Banfi, entre otros. ¿Y la literatura asturionesa en guión tiene futuro? Bueno, por de pronto existen una serie de autores nacidos de los 80 para acá que garanten que va a seguir existiendo unas cuantas décadas. Falamos de xente como Xairu López, como Irma González Quevedo, como Rubén García Martín, como Daniel Guerra, como Abel Aparicio, como Álvaro Lobato. Esta literatura obviamente va a necesitar de apoyo y de visibilización por parte de la administración, pero lo que necesita sobre todo es que los guioneses y las guionesas continúen falando asturionés, continúen escribiendo en asturionés y continúen yendo en asturionés, porque eso es verdaderamente lo que va a dar vida a esta literatura.